habías estado en la Antártida, puede Sí. ser, y en uno de los mares más peligrosos. Bueno, dicen que para llegar a la Antártida, si vas por Sudamérica, digamos, tienes que pasar el estrecho del Drake, el Drake Passage, y dicen que es uno de los mares más peligrosos del mundo. Pero bueno, hoy en día no es tan peligroso y normalmente, como hay previsión de tiempo y tal, buscan los días Pero para... peligroso a nivel de De temporal. corrientes, de temporal, sí, son 3 días más o menos de navegación y, hombre, yo tengo la suerte de que no me mareo. Ostras, es que como Sí, te marees pero ahí... hay gente que se marea, que yo creo que si me mareara mucho me dedicaría a otra cosa, la verdad, pero sí. Porque Hay estás verde, es que además te sí, impide hasta levantarte sí, eso. hay gente que lo pasa muy mal, sí. De hecho, en ese viaje hubo gente que en los 3 días no se pudo levantar no pudo salir del camarote, básicamente, sí. Ostras. Pero vaya, yo tengo mucha suerte que no me mareo. Vale. ¿Y cuál es el Pues- sitio como más inhóspito donde sientes que de alguna manera te has jugado un poco la vida o te has visto un poco más en riesgo por la Yo sí he ciencia? sentido alguna vez que me he jugado la vida, pero no en las que hemos comentado. Y quizás una fue en una expedición al Mar Rojo, porque bueno, era una época donde había mucha piratería y demás, y sí que hubo un momento que, bueno, pues había riesgo de ataque pirata y tal. Y ahí sí que igual sentí un poco de miedo y pensé, ¿qué me mandó venir aquí? Para la generación Z, Sí. pirata no es descargarse Sí, no es cosas que alguien se haya ilegalmente. cogido el CD de Melendi Es que de Noticias de Holanda y lo tenga fotocopiado, sino que... no piratas, tampoco os imagináis que son los del Tampoco Caribe, tienen son un- gente con metralletas, ¿vale? Claro, Puedes sí. no van con puedes un parche. continuar. Claro, No, claro, no. es que eso sigue Sí, sí. ocurriendo. O sea, Sí, sí, claro. Sí, sí. Y abordan barcos, como por ejemplo Sí, los el barco vuestros. en el que estábamos era un barco que era como muy fácil de abordar y demás, y sí que ahí, de hecho, había periodistas a bordo, porque están haciendo un documental y tal, y se ve mi cara el momento en el que el capitán nos hace la charla y nos dice cómo actuar en caso de ataque pirata y cómo actuar si eres mujer, además. Porque lo que Como... te va a pasar puede ser diferente que lo que le pase a un hombre, ¿no? Básicamente, pues vas a elegir si quieres que te maten o te hagan otra cosa, básicamente, sí. o que te Sí. agredan sexualmente. Sí, exactamente. O sea, te Sí. dan a elegir como si fuera... O sea, te dan a susto elegir o Bueno, muerte. susto o muerte, claro. sí. O sea. No pasó nada, ¿no? Pero también estábamos más o menos seguidos era una expedición francesa, entonces estábamos seguidos por los servicios secretos franceses o los militares o algo así. O sea, que Qué no es que fuerte. estuviéramos Estáis ahí. protegidos de Estábamos más o alguna menos manera. protegidos, pero Sí, bueno, siempre hay un riesgo. puede existir la posibilidad. Sí. Y después otra vez que sí que yo creo que ahí es donde yo me he visto más cerca de que me pasara algo por la ciencia y de pensar, no me quiero jugar la vida por esto. No fue una expedición oceanográfica en sí, sino un muestreo en el Parque Nacional de Yellowstone, porque cuando yo trabajaba en Estados Unidos trabajaba con microorganismos termófilos que viven a temperaturas altas, por eso bajé con el Alvin a la fosa, pero también viajaba mucho a Yellowstone a muestrear ahí. Ujú. Entonces en verano estaba todo bien, pero en invierno las fuentes donde íbamos eran así como de difícil acceso y bueno, tenías que ir pues con raquetas, esquís y demás y pues pasar por zonas donde había hielo y que había cierto precipicio y yo pues ahí sí que pasaba un poco de miedo y bueno, iba con mi jefa, la que era mi jefa en ese momento, que bueno, ella ahora que no nos escucha, yo creo que no nos va a escuchar, era un poco kamikaze y no, yo Por decía, no decir otra sí, cosa. no lo veía claro, pero ella sí, había que seguir porque había que ir a coger las Hostias. muestras. Por suerte venía una ranger del parque y hubo un momento en el que la ranger dijo, esto es demasiado peligroso y nos damos la vuelta y yo ahí Guau, sentí menos un poco de mal. alivio, sí, pero ahí sí que quizás pasé un poco de miedo, sí, Ostras. Y tu Madre jefa, mía. no, tira, vamos para adelante. claro, todo por la ciencia. Ostras, bueno, Oye, todo. justo el origen de tu pasión por la ciencia, o sea, de niña querías ser científica. Pues yo de niña quería ser astronauta, ¿no? Yo me imagino como mucha gente y no sé si sabía, yo creo, no, o sea, creo que no tenía conciencia de lo que era un científico y menos una científica. Y lo que sí tenía claro cuando estudié en el instituto es que quería estudiar biología, no tenía como pasión por una profesión en sí, quería estudiar biología porque era lo que más me gustaba, tampoco Ujú. sabía muy bien a qué me podía dedicar estudiando biología. De hecho, en esa época estudiar biología era como, bueno, te lo vas a comer la carrera con patatas Sí, porque en plan, no poco vas que a tener hacer, ningún... sí. Y ser científica creo que no lo decidí hasta que terminé la carrera y decidí hacer el doctorado, sí. Y entonces ahí decidiste que querías ser científica, pero claro, es que al final también el tema de lo de la niña en la ciencia
que cuando una persona se imagina, lo de imaginar a un científico, y te imaginas a un científico, es un señor con una bata y unas gafas, Sí. Con la eh, lengua para afuera. pero no es una mujer. Normalmente no, hombre, eso está cambiando hoy en día, ¿no? Y bueno, gracias al trabajo de mucha gente, ¿no? Y de iniciativas como, por ejemplo, el 11F, que es el Día de la Mujer y la Niña, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí. Entonces se hacen muchas actividades y yo sí que veo una diferencia. O sea, yo misma voy a colegios bueno, yo y muchos de mis compañeros y compañeras, ¿no? Ujú. Y a través de mucho trabajo de divulgación y demás, pues yo creo que los niños y las niñas ya lo ven de otra manera. Primero tienen más acceso a la información y creo que saben lo que son los científicos o las científicas, o por lo menos lo oyen. Sí. Y luego, pues sí, y de hecho hay un documental que se llama Picture a Scientist, dibuja un científico, una científica, y se ve eso, que normalmente los niños o las niñas lo que hacen es dibujar a un hombre, ¿no? Claro. Sí. Y justo hace poco vi en Twitter que habían sacado un artículo que hablaban de que habían vuelto a hacer ese estudio y que ya se empieza A a dibujar. dibujar más una mujer, ¿no? Y de hecho, nosotros en el Instituto Español de Oceanografía tenemos un proyecto muy bonito que se llama Oceánicas, que os he Sí. traído el libro, Ah, qué guay. y que de aquí le mando un saludo a Ana y a Pablo, que son los que lo empezaron, y a todo el equipo de Oceánicas, y que es básicamente pues, para divulgar el papel de la mujer en oceanografía, y explica un poco historias de mujeres pioneras, las primeras, y también de las actuales. Y nos sirve mucho cuando vamos a los colegios, pues eso, para que las niñas vean que hay lo referentes. pueden hacer y Existen. que además lo hemos hecho siempre. Lo que pasa que pues, a veces se nos silenciaba, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tienes algún referente que nos puedas decir de, esta mujer? Joder, sí, de la vida de esta mujer deberíais conocerla, así porque te venga. Bueno, pues mira, justo en Oceánicas ahí está la historia de Cindy Vandover, que es la única mujer que ha sido piloto del Alvin. Y de hecho ella era científica. Y como es tan difícil conseguir días de barco y días de Alvin, pues para tener más tiempo en el fondo, pues lo que hizo fue formarse para ser piloto. Y durante un tiempo estuvo siendo piloto. Y hasta ahora es la única que lo ha sido. Qué fuerte. Yo a lo mejor cuando era más joven como referente no tenía una oceanógrafa, pero para mí una persona que siempre tenía presente era Slim Margulis, que es una de las científicas más reconocidas también, que tuve la suerte de conocer cuando estaba haciendo el Sí. doctorado, sí. Qué ¿Y guay. puedes contarnos un poco de ella? En plan, para que la gente que no la conozca sepa qué es lo que ha aportado a la ciencia esta mujer. Bueno, pues ella aportó una visión diferente de la teoría de la evolución, en la que la simbiosis, o sea, la colaboración, no la competencia, es un motor para la evolución, ¿no? Y ella tiene la teoría, o desarrolló la teoría de cómo se originó las células eucariotas, que son las que tenemos nosotras. Y bueno, fue una persona muy, muy influyente que también no lo tuvo fácil, porque al principio, pues como joven y mujer y presentando una teoría tan contradictoria a lo que se creía en ese momento, pues le costó, y de hecho todavía, bueno, hoy en día yo creo que menos, pero durante mucho tiempo había gente muy reticente a creer en esa teoría, ¿no?